Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ok. Hoy nos toca. Buenas tardes, las derivadas de orden superior. Lo que hemos hecho hasta ahora era la derivada de primer orden, ¿no? Que era y se denominaba y prima y era igual a la derivada de y respecto de x. Entonces, las derivadas de orden superior son aquellas derivadas a partir de la segunda derivada hasta la enésima derivada. Aquí podemos anotar, ¿no? Y es segunda. ¿Y de dónde resulta, no? Y es tercera, y es cuarta, y es quinta, son las derivadas de orden superior, hasta la y enésima. Todas estas derivadas son las derivadas de orden superior. ¿De acuerdo? ¿Y de dónde resulta cada una de estas derivadas? Simplemente resulta de derivar la anterior. Por ejemplo, la segunda derivada resulta de derivar respecto de x la primera derivada. Y también se puede escribir con otra nomenclatura que se lee así, ¿no? Derivada segunda de y respecto de x dos veces. ¿Y de dónde resulta la tercera derivada? La tercera derivada resulta de derivar respecto de x la derivada anterior, que en este caso sería la derivada 1. También se puede escribir en nomenclatura que diciendo que es la derivada tercera de y respecto de x tres veces. Y así podemos ir sacando las demás derivadas, ¿no? De dónde vendría la cuarta derivada. Sería de derivar respecto de x la derivada anterior, que sería la tercera. Y esto se puede escribir como la derivada cuarta de y respecto de x tres veces. Y podemos ir sacando todas las derivadas hasta llegar a la derivada enésima. ¿De dónde resulta la derivada enésima? De derivar respecto de x la derivada anterior, la que está más antes, que sería n-1. Y esto se puede decir es que la derivada enésima de y respecto de x n veces. Aquí en la nomenclatura nomás hay que tener cuidado, ya jóvenes. Fíjense, la primera, segunda y tercera derivada se hacen con pris. A partir de la cuarta derivada para adelante, la derivada está entre paréntesis. ¿Ya? Entonces, y a la quinta no es lo mismo que y a la quinta, ¿ya? Y a la quinta es eso, lo que digo. Y a la quinta. En cambio, así, eso ya quiere decir derivada quinta de y. De la variable y. ¿De acuerdo? Esa es la única diferencia. En la otra nomenclatura, no hay problema, eso es más claro. Se lee siempre diferenciando al cuadrado y, perdón, diferenciando el primero en potencia y luego la variable. Derivada segunda de y respecto de x dos veces, derivada tercera de y respecto de x tres veces, etcétera. ¿Ya? ¿Y de dónde resulta, nos dicho la derivada? De derivar ya la anterior. Por ejemplo, si yo tuviera 2x a la quinta menos 4x al cubo y quiero encontrar la derivada cuarta. La derivada cuarta es lo que quiero. Entonces simplemente derivar, ¿no? Y prima 5 por 2 es 10x a la cuarta. Menos 4 por 3, 12x al cuadrado.
Para encontrar la derivada segunda, derivamos esto. Derivamos. Y es segunda va a ser igual a la derivada de y sería 40x al cubo menos 24x. Y para encontrar la derivada tercera, derivamos la anterior, que sería esta. Sería la derivada tercera, que sería 40x al cubo menos 24x. Su derivada sería 120x al cuadrado menos 24. Y para menos 24. Y para encontrar la cuarta derivada, vuelvo a derivar eso, ¿no? La derivada cuarta va a ser igual a la derivada de la anterior. Y esto es 240x nada más, ¿sí? Y si quiero encontrar la derivada quinta, sigo derivando. ¿Está bien? No hay ningún problema en esto. En la nomenclatura simplemente el paréntesis y de dónde resulta cara derivada superior, de derivar la derivada que está antes. ¿De acuerdo? Y de estas derivadas, lo que me interesa calcular son las derivadas enésimas, ¿ya? Las derivadas enésimas son fórmulas generalizadas de derivadas. ¿Ya? Las derivadas enésimas son fórmulas generalizadas de derivadas de funciones. Entonces, primero vamos a empezar calculando las derivadas de funciones, ¿cómo se dicen? Algebraicas. ¿Ya? Que tienen un comportamiento, tienen un procedimiento similar a las funciones con logaritmos, ¿ya? Funciones algebraicas y logarítmicas pondremos. Responden al mismo procedimiento. ¿Ya? Entonces, para derivar funciones algebraicas o funciones logarítmicas, no está mal. Para encontrar la derivada enésima de funciones algebraicas o funciones logarítmicas, se sigue el siguiente procedimiento. 1. En cada sumando de la expresión, solo tiene que haber una variable x. Aquí anotaremos así ya. Una sola variable x por cada sumando de la expresión. Ese es el primer paso. Hay que garantizar eso. El segundo paso. Esa variable x que está por cada sumando siempre tiene que estar dispuesta como numerador. Variable x como numerador, entonces, ¿ya? Hay que disponerla como numerador. Una vez hecho eso, el tercer paso es derivar 3 veces o 4, sin simplificar. Una vez que se ha derivado, el paso 4 es plantear la fórmula o intuir la fórmula, ¿no? Plantear la fórmula. Esa fórmula se plantea en el siguiente orden. Primero, signo. Segundo, signo con -1 siempre. A la n, si la segunda derivada es positiva. Y con
menos 1 a la n menos 1 si la segunda derivada es negativa. ¿Ya? Luego hay que generalizar el coeficiente. Con la ayuda del factorial, que dice así: 1 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, hasta n. Esto se escribe como n factorial, ¿no? Eso es para el coeficiente. Luego, el exponente. Y luego, el segundo coeficiente. ¿De acuerdo? Esa es la forma de plantear la fórmula para una función algebraica o logarítmica. Y falta un paso 5. Colocar la condición. En el número de derivada, donde se presenta el último cero. Así es. Esos 4 pasos esos 5 pasos hay que seguir, jóvenes, para encontrar la derivada enésima de una función algebraica o logarítmica. Vamos a un ejemplo. Pasaremos nomás a la otra hoja. Para ahí, entonces, ejemplo, encontrar la derivada enésima de la siguiente función. 6x cuadrado menos, digamos, 4x menos 5 sobre 4x más 7 más el logaritmo de x sobre 2x más 1. ¿Qué tal? Quiero encontrar su derivada enésima. Entonces, antes de encontrar la derivada enésima, aplicaremos alguna propiedad. Si la función es f más g más h, más menos le pondremos, ¿no? Y yo lo quiero derivar esto. Entonces, su derivada, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a f más menos g más menos h derivado, y esto por propiedades es f' más g' más menos h'. ¿No ve? La derivada se reparte. Entonces podemos esto generalizar, ¿no? Entonces diremos, si y es f más gx, la derivada enésima va a ser f enésimo más menos g enésimo y más menos h enésimo. Así va a ser. Entonces, en nuestro ejercicio, si identificamos, esta parte es algebraico, ¿no? Esta es una función algebraica. Y esta parte es la función logarítmica. Entonces, a la función algebraica yo le puedo llamar f algebraico, ¿no? No interesa que se parte en dos algebraicos. Los algebraicos de logarítmicos. Más g de x, que sea el logarítmico. Entonces, si yo encuentro la derivada enésima de esto, su derivada enésimo, ¿a qué va a ser igual? A f enésimo de x más g enésimo x. Así va a ser. Entonces, empezaremos por f. F de x, que es 6x cuadrado menos 4x menos 5 sobre 4x más 7. Ok. Entonces, si nos fijamos, dice la regla bien clara, ¿no? Paso 1. Garantizar que por cada sumando quede una sola x.
El primer sumando está bien, hay una sola X. Pero en el segundo no, ¿no? Hay dos X al mismo tiempo. Entonces hay que hacer alguna operación algebraica para que quede una sola X. En este caso no está muy difícil, le podemos sumar 7 y le podemos restar 7, ¿no? Y con eso expresamos así. F de X es 6X cuadrado menos 4X más 7 menos 12 sobre 4X más 7. Y puedo separar el denominador. Este F de X se puede llamar Y, ¿no? 6X cuadrado menos 4X más 7 sobre 4X más 7 menos por menos más 12 sobre 4X más 7. Y esto se hace 1. Y con eso he logrado cumplir la primera condición, ¿no? Que por cada sumando como máximo quede una sola X. ¿Está bien? Si no queda X no hay problema, pues es más fácil, ¿no? O si quieren también ese 1 se puede escribir como 1 por X a la 0, ¿no? Lo mismo, igual queda una X. Ese es el primer paso, el paso 1 de nuestra regla. El segundo paso, ¿cuál sería? El segundo paso dice, las X tienen que estar expresadas como numerador. Entonces el segundo paso sería expresar esta X en el último que está en el denominador, llevarla al numerador. Eso simplemente se hace con una operación de teoría de exponentes, ¿no? Esto se puede escribir 4X más 7, todo elevado a la menos 1, ya como numerador. Listo, ese es el paso 2. Y el paso 3 dice, derive unas 3 veces la expresión, 3 o 4, sin hacer simplificación. Entonces derivamos. Y', 12X menos 0 más 12. Esa es la constante es 12. ¿Y con qué fórmula se deriva? Hay que utilizar esta fórmula, ¿no? Y es X a la N, entonces Y' es N por X a la N menos 1. Entonces, la derivada de 4X más 7 a la menos 1 es baja el exponente menos 1 por 4X más 7 a la menos 1, que sería menos 2. Por la derivada de que está dentro del paréntesis, ¿no? Aplicando la regla de la cadena. La derivada que está dentro del paréntesis es 4. ¿Están de acuerdo? Esa es la primera derivada. La segunda derivada, 12 por X, simplemente es 12 su derivada. La derivada de 0 sigue siendo 0. Más la derivada de esa expresión, primero se saca la constante afuera, ahora se deriva la expresión con la fórmula que nos he notado. Baja el exponente menos 2, 4X más 7 a la menos 3, ¿no? Por las reglas de la cadena, dice que hay que derivar lo que está dentro de el paréntesis. La derivada de 4X más 7 es 4. Por el 4 que estaba ahí al lado, sería 4 al cuadrado, ¿no? La derivada tercera, 0, 0. Para derivar esta expresión se saca la constante, el coeficiente afuera, 12 menos 1 menos 2, y se deriva esa expresión. Por la fórmula que nos ha puesto es menos 3, 4X más 7 a la menos 4, por la derivada que está dentro del paréntesis, que es 4, por el 4 al cuadrado que está ahí, 4 al cubo. Hasta ahí ya se puede sacar la fórmula, pero solo para explicar voy a hacer una derivada más. Y cuarta. 0 menos 0 más 12 menos 1 menos 2 menos 3 y derivamos la expresión. Menos 4 por 4X más 7 a la menos 5 por 4 a la cuarta. Desde ahí empezamos a sacar la fórmula ahora. Derivada enésima. Igual, los dos primeros no me interesan. Para sacar la fórmula, ojo, fíjese este 12, ¿no? Ese 12 viene de la función original.
Entonces el 12 hay que copiarlo tal como está, no hace parte de la fórmula que vamos a intuir. Y recién empezamos a hacer la fórmula. La fórmula se empieza por el signo, ¿no? Con -1. Si la segunda derivada es positiva, es 1 a la n. Si la segunda derivada es negativa, -1 a la n-1. Entonces nos fijamos los signos de la segunda derivada. Aquí está la segunda derivada y estos son sus signos. Menos por menos, más. Como la segunda derivada es positiva, -1 a la n. Ese es el signo. Conoce generalizado todos los menos que aparecen ahí. El segundo paso es encontrar el coeficiente. El coeficiente se hace con el factorial, ¿no? Y el factorial que dice 1 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, etcétera, hasta n es lo mismo que escribir n factorial. Entonces nos fijaremos. En la primera derivada es 1. Para la segunda derivada es 1 por 2. Para la tercera derivada es 1 por 2 por 3. Para la cuarta derivada es 1 por 2 por 3 por 4. Está siguiendo esta regla, ¿no? Entonces, para la enésima derivada, ¿qué sería? Sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6, etcétera, hasta n. ¿Y eso a qué es igual? A n factorial. Con eso he generalizado todos los coeficientes. Ahora la función es 4x más 7. Tenemos que generalizar su exponente, dice. Y si nos fijamos, cuando es primera derivada, el exponente es -2. Cuando es segunda derivada, el exponente es -3. Cuando es tercera derivada, el exponente es -4. Cuando es cuarta derivada, el exponente es -5, ¿no? Por lo tanto, cuando sea enésima derivada, va a ser una mayor. Es una mayor siempre, ¿no? 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5. N más 1 va a ser. Es para no confundir con la derivada, podemos poner menos entre corchetes n más 1. Listo. Una vez que se ha generalizado el coeficiente, el exponente dice el coeficiente secundario. El coeficiente secundario es el que he puesto ahí atrás, ese. Porque dice hay que derivar sin hacer operaciones, sin hacer simplificaciones, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto ahí atrás, para no estar multiplicando con los anteriores. Entonces, para generalizar ese coeficiente, cuando es primera derivada es 4 a la 1, ¿no? Cuando es segunda derivada es 4 a la 2, cuando es tercera derivada es 4 a la 3, cuando es cuarta derivada es 4 a la 4. Cuando sea quinta derivada va a ser 4 a la 5. Cuando sea la enésima derivada va a ser 4 a la n. Hasta ahí está casi terminado. Me falta el último paso, que se llama la condición. Hay que poner una condición para que esta fórmula funcione, porque no es tan fácil, ¿no? Si le ponen n igual a 0, jamás se produce la función original. Esta función, ¿no? ¿Para qué valor n aparece esa función? Nunca va a aparecer. Entonces necesito una condición. Esa condición se pone cuando aparece el último cero en nuestras derivadas. Ese último cero es así. En la primera derivada ha aparecido un cero. Y ese se ha ido copiando, se ha copiado, ¿ya? En la primera derivada ha aparecido. En la tercera derivada ha aparecido otro cero. En la cuarta, en la quinta, en la sexta, ese cero se va a copiar. Por lo tanto, mi fórmula tiene dos ceros. ¿Dónde aparece el último cero? Aparece en la tercera derivada. Lo demás es copia nomás. El último cero al derivar aparece en la tercera derivada. Lo demás se copia. Entonces, esa es la condición. Esta fórmula funciona sí, solo sí. N es mayor, igual, ¿dónde está ese cero? A 3 en la tercera derivada. Y esta sería la fórmula enésima de la función f. Ahora vamos a hacer la fórmula enésima de la función g. G de x era igual al logaritmo de ¿qué? ¿Dónde está? El logaritmo de ahí está, x sobre 2x más 1. Logaritmo de x sobre 2x más 1. Repetimos el mismo procedimiento.
Para empezar, en la expresión solo tiene que haber una X al mismo tiempo. Ahí hay dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacer algún procedimiento para que quede una X por cada sumando. Aquí no hay problema, ¿no? Esta G se puede llamar Y. El logaritmo de un cociente es a la resta de los logaritmos, ¿no? Listo, ya nos cumplí con la primera condición. La segunda condición dice, esa X tiene que estar siempre como numerador. También cumple, ¿no? La segunda propiedad está cumplida. Ahora dice que derivar 3 veces. Y', derivada del logaritmo, 1 sobre X. Nada más. Por la derivada que está dentro del logaritmo, que es 1. No le vamos a poner, ¿no? Derivada del logaritmo de 2x más 1, 1 sobre 2x más 1 por la derivada que está dentro del logaritmo. Derivada de 2x más 1 simplemente es 2. Ahora esto hay que reconfigurar, ¿no? Porque esta derivada ya no cumple la segunda, la regla, el paso 2 de la regla para encontrar derivadas enésimas. Esa regla dice, las X tienen que estar en el numerador. Entonces hay que reconfigurar un poquito esto. Esto se puede escribir así. Y seguimos derivando. Derivada segunda, utilizando nuestra fórmula. ¿Cómo va a ser? Va a ser menos 1, X a la menos 2, ¿no? Con esa fórmula. Menos 1, 2x más 1 a la menos 2 por la derivada que está dentro del paréntesis, que es 2 por el 2 que está multiplicando, 2 al cuadrado. Una vez más, y tercera es menos 2, perdón, menos 1, que es el coeficiente, y derivamos menos 2 por X a la menos 3, ¿no? Menos 1 es la constante y derivamos la expresión. Menos 2 por 2x más 1 a la menos 3 por la derivada que está dentro del paréntesis, que es 2 por el 2 al cuadrado, 2 al cubo. Es bueno derivar una vez más derivaremos. Derivada cuarta. La constante es menos 1, menos 2 y derivamos la expresión. Menos 3 baja y queda x a la menos 4 por la derivada de la x, que es 1. Menos. Para el segundo término, el coeficiente es menos 1, menos 2. Derivamos la expresión, va a ser menos 3, 2x más 1 a la menos 4 por la derivada que está dentro del paréntesis, que es 2. Por el 2 al cubo, va a ser 2 a la cuarta. ¿Listo? Y desde ahí podemos sacar la fórmula enésima. Empezamos por el signo con menos 1. Para eso nos fijamos la segunda derivada. El signo de esa expresión en la segunda derivada es menos, ¿no? Negativo. Por lo tanto, menos 1 a la n-1. Ya está. Ahora el coeficiente. Cuando es la segunda derivada, simplemente es 1. Cuando es la tercera derivada, es 1 por 2. Cuando es la cuarta derivada, es 1 por 2 por 3. Es decir, cuando es la quinta derivada, va a ser 1 por 2 por 3 por 4. Y cuando lleguemos a la enésima derivada, siempre va a ser 1 menos, ¿no? Cuando es 2 es 1, cuando es 1 por 2, cuando es 4 es 1 por 2 por 3. Cuando sea n va a ser 1 por 2, por 3, por 4, por 5, hasta n menos 1. Y ese n menos 1, ¿cómo se representa? Como un factorial. Listo. Ahora el exponente, x. Cuando es primera derivada es 1. Cuando es segunda derivada es menos 2. Cuando es tercera derivada es menos 3. Cuando es cuarta derivada es menos 4. Cuando sea enésima derivada va a ser menos n. Ahora, para el segundo término, si nos fijamos, este signo es de la expresión original. Ahí está. Entonces eso lo copiamos nomás. Menos. Y recién empezamos a generalizar la fórmula empezando por el signo con menos 1.
Nos fijamos la segunda derivada. El signo de la segunda derivada es lo que está entre paréntesis. Menos. Si es menos, es cuando la segunda derivada es negativa, es menos 1 a la n menos 1. Con eso hemos generalizado todos los signos. Ahora nos toca generalizar los coeficientes. Idéntico al anterior término. Primera derivada, 1. Segunda derivada, 1. Tercera derivada, 1 por 2. Cuarta derivada, 1 por 2 por 3. Es decir, menos, ¿no? 1 menos que la derivada. En la quinta derivada va a ser 1 por 2 por 3 por 4. En la enésima derivada va a ser 1 por 2 por 3 por 4 por 5, etcétera, hasta n menos 1. Pero eso, ¿cómo se representa? Se simplifica eso con el factorial, ¿no? n menos 1 factorial. ¿Listo? Ahora la función es 2x más 1 y su exponente tenemos que generalizar. Cuando es primera derivada es 1. Cuando es segunda derivada es 2. Cuando es tercera derivada es 3. Cuando es cuarta derivada es 4. Cuando sea enésima derivada va a tener el mismo valor, ¿no? N. Y por último, el coeficiente secundario que es 2. Cuando es primera derivada es 2 a la 1. Segunda derivada es 2 a la 2. Tercera derivada 2 a la 3. Cuarta derivada 2 a la 4. Enésima derivada tiene el mismo valor que la derivada en el exponente, 2 a la n. Hasta ahí está la fórmula. Y nos fijamos si tiene ceros. ¿Tiene ceros esta derivada? No tiene ceros, por lo tanto no tiene condición. No tiene condición. ¿Está bien? Y al final, para encontrar el resultado de nuestro ejercicio, ya nos dicho, la derivada enésima era fn, que ya nos ha encontrado, más g enésimo. Es decir, hay que reemplazar y hay que sumar. ¿Está bien? Ahí está f enésimo, era este, más décimo, que es este otro. ¿De acuerdo? Así se hace. Ese procedimiento de 5 pasos nomás, por favor. ¿Listo? Vamos a la otra hoja. Ingeniero, una consulta. Dígame. En la segunda, Diga. en la derivada de g de x, en el último, el 2x más 1 elevado a la n, ¿no sería la menos n? ¿Dónde está? No nos hemos equivocado, En el g Este de no x. es, ¿no? Sí, en el g de x. En el final, Ya. ingeniero. No Este es el sería final. Sí, ¿no sería 2x más Ya. 1 a la menos n? Sí, aquí me he equivocado yo, ¿no? Fíjense, todos los exponentes son negativos. Eso faltaba. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Algo más? Gracias, Inge. Sí, yo me he equivocado, ¿no? Es obvio que todos los exponentes son negativos. Listo. Entonces, reemplazar eso. Ahora veremos la derivada. Una duda. Dime. Entonces, Inge, al final no se unen los dos resultados. Es como si estuviéramos hablando de dos Se unen, pues. diferentes funciones. Claro. Ah, Y si entonces quieres lo solo hay que copio. unir. Claro, lo copio. Está FLN, ¿no? ¿Dónde está? Ahí está. 12 por menos 1 a la n por n factorial. 12 por menos 1 a la n por n factorial. ¿Qué más tiene? 4x más 7. Y puedo escribir eso como denominador, ¿no? 4 a la n sobre 4x más 7 a la ¿cuánto es? A la n más 1. A la n más 1. ¿Sí? Eso era f. Y aquí le copiamos g, que es, si quieren podemos escribir así, pasar espacio n menos 1 factorial sobre x a la n. Menos 1 a la n menos 1 factorial, 2 a la n sobre 2x más 1 a la menos n, que sería n nomás. ¿Está bien? Todo esto es f enésimo y todo esto es
g enésimo. Y aquí al lado siempre le ponemos la condición que estamos arrastrando. N mayores iguales que 3. Si la segunda también hubiera tenido condición, entonces intersectamos. ¿Ya? Digamos, esto hubiera tenido condición n mayor o igual a 5. Entonces, intersectamos n mayor o igual a 3. Intersección n mayor o igual a 5. Y la condición que va a ser n mayor o igual que 5. ¿Está bien? Así es. ¿Algo más? Ingeniero, una pregunta. ¿Cómo saca la condición? ¿Eso puede explicar, por favor? Aquí está, el último cero. Aquí cuando he derivado, han aparecido dos ceros. Solo dos ceros tiene mi derivación. No hay más ceros. Lo demás es repetido. Entonces el primer cero aparece aquí. El primer cero. Este es el primer cero y los demás son sus copias. Y el otro cero aparece aquí. Aparte de este cero ya no hay más. Todo lo demás que siga derivando, aunque derive 20 veces, siguen repitiéndose los ceros, ¿no? Estos son repeticiones nomás todos estos. Repeticiones de los dos anteriores que han encontrado. De esos dos, ¿en qué lugar aparece el último? De estos dos que nos he encontrado, de este y de este, el último aparece aquí, pues, en la tercera derivada. Y esa es la condición. N tiene que ser mayor o igual que 3. ¿Está bien? En la último cero que aparece, no en la último que vas a copiar, sino en los ceros que aparecen de la derivada, no los ceros que se copian. Por ejemplo, aquí al derivar ha aparecido el cero, que es la derivada de -1. Todo lo demás se ha copiado. No me sirve. El otro cero ha aparecido al derivar el 12. La derivada de 12 es 0. Si sigo derivando, todos los ceros que aparezcan son copias de esos dos primeros. Entonces, entre esos dos, ¿cuál es el que ha aparecido después? Es el segundo, ¿no? Ha aparecido en la tercera derivada. El primero aparece en la primera derivada, el segundo aparece en la tercera derivada y la condición se pone donde aparece ese último cero. ¿Listo, jóvenes? Sí, Inge, está bien, gracias. Una duda más, por favor. Dale. ¿Solo habría condición si aparecen ceros o podría haber algún otro tipo de caso? Podría haber, pero en nuestro formato en el que trabajamos ponemos las condiciones a partir de los ceros. Tal vez si, digamos, hilamos más fino, tendríamos que poner alguna condición más a la función. Pero en el caso que nos compete, solo estamos poniendo las condiciones por los ceros. No estamos haciendo un análisis más profundo de la función. Simplemente estamos haciendo un trabajo algebraico. ¿Ya? Si hiciéramos un trabajo más conceptual, más analítico, ahí tal vez sí tendríamos que poner más condiciones. ¿Listo? Ok, Inge, gracias. Ok, entonces así se derivan las logarítmicas y las algebraicas. Ahora derivaremos las trigonométricas. Solo existen derivadas de las dos funciones principales, que son seno y coseno. ¿Por qué? Porque las otras funciones se deducen a partir del seno y coseno, ¿no ve? Por ejemplo, la tangente, ¿qué es? Es coseno. La secante, ¿qué es? 1 sobre coseno. Entonces, solo va a existir derivadas de las funciones principales, que serían seno y coseno. ¿De acuerdo? Nada más. Encontraremos la derivada del seno. Y es igual al seno de AX. Esta función, así como está, sin cambiarle nada, cumple todas las condiciones que nos he dicho más antes. Primero, cada sumando una sola X. Ahí hay una sola X. Segundo, esa X tiene que estar en el numerador. En cambio, si ustedes harían tangente de X, digamos, tangente de X, ¿qué es? En realidad enmascarada la señal, la función, ¿no ve? Si le quitamos la máscara, en realidad eso es así. ¿Y qué operación algebraica haría que desaparezca una X de estas? ¿Con qué operación puedo hacer desaparecer sin llevar a tangente, no? Ahí en lo que está.
no hay ninguna, ¿no? No se puede. Entonces, como no cumple esa condición que nos ha puesto, nosotros le vamos a decir, existe derivada enésima de esa expresión. Ahora, por otras formas, se puede encontrar su derivada enésima. Nosotros estamos haciendo en los reales, entonces, no nos metemos a la otra. Por ejemplo, por números complejos, algunos se encuentran por números complejos. Yo encuentro como derivada implícita. A ver si lo hacemos cuando hacemos implícita. Les muestro ya. Pero así como está, no existe. ¿Listo, jóvenes? Entonces, en funciones trigonométricas, solo derivadas en décimas de seno y coseno. Haremos la del seno. Si es seno de x, como cumple las dos primeras condiciones, hay que derivar. La derivada del seno ax, su derivada es a por el coseno de ax, ¿no? A por el coseno de ax. Ahora, la segunda derivada, que sería derivar esta anterior, la derivada de a por el coseno de ax a es la constante, y la derivada del coseno de ax es menos a seno de ax, que anotando mejor es menos a cuadrado seno de ax. La tercera derivada, que sería la derivada de menos a cuadrado seno de ax. La derivada del seno de ax es a seno de ax por el menos a cuadrado que está ahí, sería menos a al cubo seno de ax. Y desde ahí tendríamos que intuir la fórmula, ¿no? Ya hemos derivado 3 veces y habría que intuir la fórmula. Pero así como está, no está tan claro esto, ¿no? No está tan claro. Sería bueno volverlo a escribir esta derivada. Cuando usan seno, se utiliza seno siempre para la misma función trigonométrica para todo lo demás. Si hacen con coseno todas las fórmulas que salgan. Entonces, ese a coseno de ax puedo expresarlo así en términos del seno, ¿no? Seno de ax, coseno de pi medios, más seno de pi medios, coseno de ax. ¿Qué dicen? Coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios es 1. Por lo tanto, queda a por coseno de ax. ¿Y a qué sigue esto? Eso es igual, el paréntesis es igual a seno de ax más pi medios, ¿no? Lo mismo podemos hacer en la segunda expresión. A cuadrado, y eso se puede escribir como seno de ax por el coseno de pi más seno de pi por el coseno de ax. Reemplazando, seno de pi es 0. Coseno de pi es menos 1. Y queda menos seno de ax por a cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y entonces, ¿esto cómo se puede escribir? Al cuadrado, seno de ax más pi. La tercera derivada, ¿cómo se puede escribir de la misma forma? Al cubo, seno de ax por el coseno de 3 medios más seno de 3 pi medios por el coseno de ax. Coseno de 3 pi medios es 0, ¿no? Y seno de 3 pi medios es menos 1. Y si hacemos operaciones, resulta menos a al cubo seno de ax. ¿Está bien mi derivada? Ahí creo que no hemos fallado, ¿no? Verificaremos. Este está mal, pues. Esto tengo que derivar, ¿no? Para hallar la tercera derivada hay que derivar esto. Y la derivada del seno no es seno, es coseno. Eso me equivoco yo. Esto borraré. Esto es coseno, ¿no? Hay que derivar esto de aquí. Su derivada va a ser a por el coseno de ax y por ese a cuadrado a cubo, menos a cubo, ¿no? Y desarrollando si cumple. ¿Está bien? Coseno de 3 pi medios es 0, seno de 3 pi medios es menos 1 y va a quedar menos a al cubo coseno de ax. ¿Qué podemos escribir?
al cubo seno ¿de qué? De AX más 3 pi medios. Listo. Y entonces, en vez de generalizar aquí, mejor generalizamos aquí. Aquí encontramos su derivada enésima. Derivada enésima, y a la n. Primera derivada, a la 1. Segunda derivada, a la 2. Tercera derivada, a la 3. Enésima derivada, a la n. Si es seno lo que están haciendo, la fórmula tiene que salir con seno. Primera derivada, AX, todos tienen AX, ¿no? La última también va a tener AX más. Primera derivada, pi medios. Segunda derivada, pi. Tercera derivada, 3 pi medios. Pero podemos arreglar la segunda derivada, ¿no? Le multiplicamos por 2 y le dividimos sobre 2. Entonces, la fórmula diría, primera derivada, 1 pi medio. Segunda derivada, 2 pi medios. Tercera derivada, 3 pi medios. Cuarta derivada, 4 pi medios. Quinta derivada, 5 pi medios. Enésima derivada, n pi medios. Así es. Entonces, si y es igual al seno de x, su derivada enésima es de esa forma. Y lo mismo va a suceder si y es igual al coseno de ax. Su derivada enésima va a ser a la n coseno de ax más n pi medios. Eso es. Esto se usa como fórmula, jóvenes. Nunca más vamos a volver a derivar nosotros derivadas derivadas trigonométricas. ¿Ya? Como fórmula. Listo. Ya hemos visto las derivadas algebraicas, logarítmicas, trigonométricas. Ahora veremos una combinación de esas, que serían las derivadas de funciones exponenciales y trigonométricas. Lo haremos con un ejemplo. E a la x, cx. ¿Ya? Desde aquí, las funciones ya son especiales. Ya son diferentes, ¿no? En las otras dos, en lo que es hasta donde no derivado, cumplían las dos condiciones. Una x por cada sumando y esa x en el numerador. Esta que he planteado aquí ya no cumple, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que quede una x nomás en ese término? No se puede. No hay ningún procedimiento algebraico que elimine una de estas x. Entonces, cuando no se puede eliminar la x, si hay varias x en una sola expresión, hay dos caminos para hacer. La primera es mediante artificios matemáticos y la segunda es mediante una fórmula de derivación. Haremos primeramente mediante artificios. Entonces, para hacer mediante el artificio, vamos a seguir nomás el procedimiento. Derivamos. Su derivada va a ser e a la x, seno de x, más e a la x, coseno de x. Una vez derivado, empezamos a utilizar el artificio. Es decir, hacemos álgebra aquí. E a la x, seno de x, más coseno de x. Entonces, este paréntesis es trigonométrico, ¿no? Por lo tanto, su derivada enésima tiene que salir muy parecida a los que ya hemos encontrado de expresiones trigonométricas. ¿Ya? Entonces, en ese lugar es donde se hace el artificio. Para eso, pregunto que ¿a cuánto vale el coseno de pi cuartos? ¿Y cuánto vale el seno de pi cuartos? ¿El coseno de pi cuartos vale? ¿Qué dicen? Raíz de 2 sobre 2. Eso, ¿no? Raíz de 2 sobre 2, que es lo mismo que el seno de pi cuartos. En ese lugar, las dos funciones tienen el mismo valor. ¿No ve? Y entonces, ese va a ser el artificio que voy a utilizar. ¿Qué es lo que hacemos en este curso? Multiplicamos y dividimos o sumamos y restamos, ¿no? Ese es nuestro artificio. Entonces, le voy a multiplicar y para no alterar en nada, le voy a dividir. Listo. Entonces, el primero, el del numerador, este término, puedo pasar a multiplicar a cada uno de estos.
cuartos. Y el del denominador lo voy a llevar como coeficiente aquí adelante. Y haciendo extremos y medios, ese denominador va a quedar así. 2 sobre raíz de 2, ¿no ve? Haciendo extremos y medios. Por e a la x. Y aquí hemos dicho, vamos a introducir ese raíz de 2 sobre 2 del numerador. Seno de x por la raíz de 2 sobre 2. Aquí le pondré. Más la raíz de 2 sobre 2 por el coseno de x. ¿Están de acuerdo? Lo he metido a multiplicar. Es como si hubiera factorizado y lo estoy volviendo a colocar. Y ahora anotamos su equivalente. ¿Cuáles son sus equivalentes? Aquí están. Entonces aquí todavía puedo cancelar esto, ¿no? Va a quedar raíz de 2 e a la x. Y aquí, ¿qué va a ser? Seno de x por, ¿cuál me conviene colocar aquí? Ya nos dicho, si el ejercicio empieza con seno, toda su fórmula tiene que salir con seno. Entonces, para que ese paréntesis me dé seno, tengo que poner coseno, ¿no? Coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Más, en vez de ese raíz de 2 sobre 2, tengo que poner seno. Seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, coseno de x. ¿Y a qué es igual ese paréntesis? Seno de a por el coseno de b más seno de por el coseno de a. Seno de x más pi cuartos, ¿no? Eso es. Y eso nos dice la derivada de esa función trigonométrica, de esa parte trigonométrica, tiene que salir como los que nos he hecho más antes. Muy parecido, no el mismo, ¿no? Ok. Como ya he encontrado la primera derivada, para encontrar la segunda derivada, vuelvo a derivar esto. Su derivada sería raíz de 2 es la constante y derivamos. La derivada de e a la x es e a la x nomás, por el segundo sin derivar. Más, primero sin derivar, por la derivada del segundo, que sería coseno de x más pi cuartos. Por la derivada que está dentro del coseno, que vale 1, ¿no? Listo, esa es su derivada y repetimos el procedimiento del artificio. Para eso factorizamos un poco. Raíz de 2, e a la x, seno de x más pi cuartos, más coseno de x más pi cuartos. ¿Qué hacemos ahora? Como hemos hecho el artificio, ahí está. Le multiplicamos por la raíz de 2 sobre 2. Para no alterar en nada, le dividimos. El numerador pasamos a multiplicar y el denominador lo acomodamos como coeficiente. Y es segunda va a ser raíz de 2. Acomodando el coeficiente va a ser 2 sobre raíz de 2. E a la x. Seno de x más pi cuartos. Por la raíz de 2 sobre 2. Más la raíz de 2 sobre 2 por el coseno, ¿no? Listo, lo demás es hacer álgebra. Para el álgebra, con este se va a cancelar y aquí queda raíz de 2. Por el raíz de 2 que está a su lado, es la raíz de 2 al cuadrado. E a la x. Raíz de 2 por sobre 2, reemplazamos por su equivalente. Según me convenga, ¿no? Aquí conviene poner coseno, ¿no? Y aquí conviene poner seno. Y está listo. ¿Qué es ese paréntesis? Ese paréntesis es, si copiamos todo, es el seno de A más el coseno de B, ¿no? Así saldría. Y eso lo podemos simplificar. Raíz de 2 al cuadrado, e a la x,
del seno de x más 2 pi cuartos. Esa es la segunda derivada. Y para encontrar la tercera, vuelvo a derivar y repito todo el procedimiento. Pero yo creo que ya nos da cuenta que va a salir, ¿no? En la primera derivada sale así. La primera derivada era raíz de 2 e a la x seno de x más pi cuartos. En la segunda derivada es raíz de 2 al cuadrado e a la x seno de x más 2 pi cuartos. Y si repetimos el mismo procedimiento, la tercera derivada, ¿qué va a ser? Raíz de 2 al cubo e a la x seno de x más 3 pi cuartos. Y de ahí podemos generalizar la derivada enésima. ¿Cuál sería la derivada enésima? Fíjense, todos tienen raíz de 2. Primera derivada, raíz de 2 a la 1. Segunda derivada, raíz de 2 a la 2. Tercera derivada, raíz de 2 a la 3. Cuando la derivada sea n, el exponente también va a ser n. Todos tienen e a la x. Si la función original es con seno, la fórmula tiene que salir con seno. Seno de x más. En la primera derivada, 1 pi cuarto. En la segunda derivada, 2 pi cuartos. En la tercera derivada, 3 pi cuartos. En la enésima derivada, n pi cuartos. Y esa es la derivada enésima, jóvenes. Lo mismo sale para y igual e a la x coseno de x. Con el mismo procedimiento. Hagan ustedes. Y enésimo va a ser raíz de 2 a la n e a la x coseno de x más n pi cuartos. Así es. ¿Está bien? Fíjense que voy generalizando, ¿no? Hemos empezado de las algebraicas, hemos seguido con las trigonométricas, luego hemos hecho una multiplicación de trigonométricas y exponenciales. Más general que esto, ¿cuál sería? Sería la función que tiene números, ¿no? O sea, que tiene constantes. Quiero hallar la derivada de la siguiente función. E a la ax por el seno de x. Es algo más general, ¿no? Esta vez ya tienen dos constantes a y b. Queremos encontrar la derivada enésima. Entonces, como una viene de la otra, la derivada de esta expresión tiene que ser muy parecida a la que nos ha encontrado más antes, ¿no? Entonces, para eso, igual vuelven a fijarse, estas son otro tipo de funciones. No se puede hacer ninguna operación para hacer desaparecer una x de esa expresión. Entonces, ya nos has dicho, hay dos caminos cuando aparecen estas multiplicaciones de funciones. Un camino es hacer el camino del, que se llama, del artificio, de multiplicar y dividir. Y otro camino es el de utilizar una fórmula. Haremos con el camino del artificio. Entonces, para eso derivamos más, ¿no? Como en el anterior ejemplo. La derivada va a ser a e a la ax seno de x más b e a la ax coseno de bx, ¿no? Esa es su derivada, ¿están de acuerdo? Y como hemos hecho en el anterior, y prima he factorizado e a la ax y queda a seno de b más b coseno de b. Y lo que está molestando es esta parte trigonométrica. Aquí será igual. Analizaremos por separado esa identidad, esa expresión trigonométrica. A seno de b más b coseno de b. Por separado lo estoy estudiando, ¿ya? Entonces, ese paréntesis, puedo factorizar la a. Y va a quedar seno de b más b sobre a coseno de b, ¿no?
Y a ese coseno de B le voy a hacer un cambio de variable y le voy a llamar tangente de tita. Va a ser B sobre A. ¿Y cómo quedaría? A seno de BX más B sobre A, que nos has dicho que va a ser tangente por el coseno de BX. ¿Pero qué es la tangente? Todo tiene que estar en función de las dos primarias, ¿no? Seno y coseno. La tangente es seno sobre coseno. Haremos eso. A seno de BX más seno de tita sobre coseno de tita por el coseno de BX. Y puedo hacer operaciones ahí, ¿no? Puedo sacar como un denominador y ese denominador lo puedo poner aquí en esta parte. Y va a quedar seno de BX por el coseno de tita más seno de tita por el coseno. ¿Y aquí es igual eso? A coseno de BX todo por el seno de BX más tita, ¿no, jóvenes? Así es. Ahora, ¿qué es tita? Veremos. Como nos hecho cambio de variable tangente de tita es B sobre A, esa identidad, o digo, esa razón trigonométrica se cumple en un triángulo rectángulo, ¿no? Que es la tangente, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como es triángulo rectángulo, también se cumple el teorema de Pitágoras, que dice el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos, ¿verdad? Entonces, de eso podemos dar esto así. Listo. En ese triángulo rectángulo, ¿qué necesitan? Lo primero que necesitan es A sobre coseno de BX. Entonces sacaremos a qué es igual a, me estoy equivocando, hay un error, ¿no? Aquí. El común denominador es coseno de tita. Coseno de tita, entonces ahí, ¿no? He sacado como un denominador y lo he acomodado. Entonces, aquí es igual el coseno de tita. El coseno de tita es el cateto opuesto, B, sobre la hipotenusa, ¿no? A cuadrado más B cuadrado. Y de ahí puedo despejar lo que necesito. A ver. Para no confundir. ¿Y dónde está? Para no confundir. Ah, está mal. ¿Qué pasó? El coseno de tita es el cateto adyacente a sobre la hipotenusa. Ahora sí, yo me estaba rayando con el... Listo. Y como tangente de tita es B sobre A, ahí nomás podemos despejar tita, ¿no? Como arco tangente de B sobre A. Y de ahí también podemos despejar A sobre coseno de tita es igual a la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Reemplazando esas dos expresiones en nuestro paréntesis, es decir, todo esto, ¿qué es esto? Ahora es igual a esto. Entonces, ¿cómo sale mi primera derivada? Mi primera derivada va a ser igual a E a la AX, E a la AX por el paréntesis. Y el paréntesis es igual a ¿qué? A coseno de tita por el seno de BX más tita. Reemplazando lo que no se ha encontrado. Aquí está. Reemplazando Y' va a ser E a la AX. A sobre coseno de tita es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Seno
de bx más tita. ¿Y tita qué es? Arco tangente de b sobre a. Podemos ordenar. Y', primero la constante. Seno más a tangente de b sobre a. Así es, jóvenes. Esa es su primera derivada. Y para encontrar la segunda derivada, vuelvo a derivar esto y hago el mismo procedimiento. Como en el ejemplo anterior, cuando no tenía a y b, e a la x por seno de x, ha salido algo parecido a esto, ¿no? Entonces, si hacemos el mismo procedimiento que nos he hecho arriba, el resultado va a ser así, que es muy parecido al anterior, eso nos dicho. Al cuadrado, e a la x, seno de bx más 2, arco tangente de b sobre a. Y si queremos encontrar la tercera derivada, derivamos esto de nuevo. Y hacemos el mismo álgebra que nos he hecho ahí arriba. Y tercera va a ser la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado elevado al cubo. E a la ax seno de bx, pero esta vez más 3 veces arco tangente de b sobre a. El trabajo algebraico se los dejo, ¿no? Y de ahí podemos intuir la derivada enésima. Raíz de a cuadrado más b cuadrado al cubo de e a la ax seno, seno de bx. Intuiremos, a ver. Primera derivada, la raíz a la 1. Segunda derivada, la raíz a la 2. Tercera derivada, la raíz a la 3. La enésima derivada, la raíz a la n. E a la x tienen todas las derivadas. Seno también tienen todas las derivadas bx más. Cuando es la primera derivada, un arco tangente. Cuando es la segunda derivada, 2 arcotangentes. Cuando es la tercera derivada, 3 arcotangentes. Cuando sea la derivada número n, van a ser n arcotangentes de b sobre a. Así es, jóvenes. Entonces, como fórmula es así, ¿ya? Si y es igual e a la ax coseno, la derivada va a salir idéntica, solo que va a cambiar, en vez de seno, va a ser coseno. Con el mismo procedimiento, ustedes intenten hacer el mismo procedimiento para practicar. Coseno de bx más n arcotangente de b sobre a. Ya, jóvenes, esto como fórmula. Y lo vamos a dejar en derivada enésima de funciones compuestas. Derivada enésima por fórmula. Sí, hemos dicho, cuando no se puede hacer nada, cuando haya una multiplicación de funciones, hay dos caminos. Uno es el que nos he hecho utilizando un artificio, álgebra. El otro camino es utilizando una fórmula. Y esa fórmula lo hacemos mañana, ¿ya? ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna consulta? No hay consultas. Nos vemos mañana. Hasta luego.